Hola, buenos días, soy Nurcacia García. Hoy voy a empezar a hablarles de los Fan Entumu. Es una tribu bastante grande que está situada en África Occidental y Central. Y ellos, estos son los Fan en general. Los Fan Entumu en concreto son una familia dentro de los Fan, una subfamilia, y ellos son originarios de la zona de Nubia. Fueron expulsados de allí por los árabes en su momento, pero eran los herederos de esa cultura de los faraones negros que recuperaron el poder de Egipto cuando ya estaba en capa caída y lo mantuvieron durante mucho tiempo. Entonces, en su tradición y en su mitología se pueden sacar muchas cosas interesantes para seguir dilucidando todo lo que pasó en nuestros orígenes. Ellos hablan también de un creador, ese creador que en la mitología egipcia se llama Khnum y que nos hizo del barro, ¿verdad? De algo de la tierra que son los simios que utilizaron para introducir nuestro espíritu. Ellos le llaman Encom Embot. Encom es hacedor y Embot es personas, el hacedor de personas. No se sabe si para ellos es un dios positivo o negativo, porque todo eso se ha perdido, ya solo les queda un pequeño recuerdo de toda esa tradición oral, que ya actualmente pues es cuando más se está perdiendo. Se ha mantenido miles de años y ahora está empezando a quedar muy olvidada. Encom Embot era desde luego como un jefe supremo, como un dios superior. Y también hablan de ese segundo que siempre iba con él. No he conseguido encontrar algún nombre concreto, aunque sí tienen representado en sus ideas como la luna, efectivamente, Stot, y como el pájaro Du. El pájaro Du es un pájaro que es muy parlanchín. Cuando la luna le ilumina por la noche es muy parlanchín y le consideran un pájaro de mal agüero. Es decir, que las informaciones que nos traía este símbolo lunar eran negativas para el humano. Eran, según los pigmeos también, el mensaje de la mortalidad. En el momento en que nos introdujeron en el cuerpo, también nos hicieron creer que éramos efectivamente mortales, ya que olvidamos todo. Y ellos eran los inmortales, los dioses, ¿verdad? En este caso, también hablan de un dicho que dicen que la luz de la luna blanquea el basurero. De alguna forma quieren decir que es un engaño, que esta luz de la luna lo pinta todo bonito, lo pinta todo de plateado, pero que en realidad es basura, sigue siendo basura, es decir, son seres que traían mensajes negativos y engañosos para el humano. Ellos dicen que pinta el basurero blanco como una gallina blanca, es como un blanco muy resplandeciente, muy bonito, pero que no deja de ser un basurero. Todo esto apoya, ¿verdad?, las ideas que hemos estado exponiendo anteriormente. A ver, ¿qué más quiero hablar? Sí, bueno, con respecto a ese momento de introducción del espíritu en el cuerpo, hay que comentar que hay una diosa griega que se llama Leto. Leto significa olvido. La raíz le significa quiero, y la raíz y la terminación to, olvidar. Aunque algunos autores, como Edgar Cayce u otros, aseguran que el espíritu humano quiso introducirse voluntariamente para experimentar la materialidad física en el cuerpo del simio, verdaderamente hay demasiados datos que nos indican que esto no es así. Aunque quizá ellos nos lo propusieran y entrásemos, entre comillas, de forma voluntaria, desde luego fuimos engañados. Fuimos engañados y nos horrorizamos cuando nos encontramos en el cuerpo físico. Además, hay que reconocer que el cuerpo físico no solo es la limitación de todo nuestro potencial, es también esa imposición de los 5 sentidos, ¿verdad? Que los hindúes dicen que hubo una muchacha que fue obligada por su madre a casarse con 5 maridos. Y ellos mismos se explican que estos 5 maridos son los 5 sentidos. Es decir,
es toda una limitación y además una confusión, porque los 5 sentidos nos informan de nuestro entorno, pero muchas veces de forma confusa y a veces errónea. Ellos nos han querido mantener siempre en la confusión. De ahí las ideas estrambóticas que nos han hecho creer, siempre atacando a la persona, diciéndola que es muy poca cosa. Estos mensajes continúan, que es lo más grave de todo, ¿verdad? En estos mismos canales, entre personas que dicen informarnos o educarnos, o sí, formarnos, que ofrecen formaciones muchas veces, charlas, y el mensaje sigue siendo el mismo. Es curioso. Es el mismo mensaje también de la ciencia, ¿verdad? Que también nos dice que somos una mota de polvo perdida en un universo vacío, que estamos aquí para intentar sobrevivir y nada más, y luego morirnos y desaparecer. Al final es lo mismo, es para bajar tu autoestima y tu energía, y que tú mismo te desempoderes, que es lo que han hecho las religiones. Es siempre el mismo camino y el mismo mensaje. Hay que tener ojo ya con esto y cuidado. Dentro de esa confusión en la que nos colocaron, hay que entender que no percibimos las cosas de forma correcta. Incluso entre los judíos explican que vemos el mundo completamente al revés, al contrario de lo que es. Es decir, que la derecha a la izquierda, que la arriba es abajo, que los conceptos están completamente volcados al contrario. Ellos mismos lo reconocen y lo dicen. Entonces hay que empezar a pensar por qué ocurren estos casos de los disléxicos, por ejemplo, o de los bebés que empiezan hablando al contrario. Luego enseguida comprenden que tienen que darle la vuelta, pero ellos empiezan de forma natural hablando con las palabras al contrario. La dislexia, la dificultad cuando aprendemos el reloj. A mí me costó bastante aprender a entender el reloj cuando era niña, porque yo lo veía al contrario, me costó mucho. Hay cosas que nos van indicando, si estamos atentas a ellas, que efectivamente todo está del revés. ¿Esto qué es? Pues confusión. Confusión para nosotros, para que nos sintamos perdidos. Igualmente la manipulación del lenguaje, ¿verdad? El ser humano crea lenguaje original por sí mismo también, pero desde los orígenes más remotos los idiomas ya se trastocaron para crear entre nosotros una mala comunicación, una imposibilidad de transmitir realmente nuestros pensamientos y sentimientos a otras personas, para crear en ellos desconfianza. Todo esto, ¿verdad? Pues ahí tenéis personas que han ido analizando el asunto, y aunque en las lenguas romance fue cuando más se hizo también desde el origen, Aunque las lenguas romances se volvieron a crear las lenguas actuales, ¿verdad? Y ahí metieron de todo. Ya se hizo desde un principio. Desde la antigüedad ya se habla de pueblos aledaños para los que una palabra significaba completamente lo contrario que para el pueblo de al lado. Y había muchas dificultades para comprenderse entre ellos. Todo esto fue creado por este pájaro du, este Tot de la luna, la sabiduría que le llaman en la Biblia, ¿verdad? Todo tiene que ser confusión para el humano. Esta es la forma de tenerle perdidito, tenerle manipulable. Manipulable porque si el ser humano toma las riendas y entiende verdaderamente quién es, dónde está y lo que ocurre, se les acaba la fiesta. Entonces, la confusión era el punto clave para ellos, para dominarnos. Quiero hablar también de cómo se ha ido manteniendo el conocimiento de esto, de toda esta situación del humano, en los casos de iniciación, ¿no? La iniciación, que siempre se habla como si fuese del mundo griego o posterior, o de Mitra, no. La iniciación es simplemente este conocimiento que se fue manteniendo por algunos y que está, por supuesto, desde los orígenes más remotos del ser humano. Un buen ejemplo de esta iniciación
son estos puntos profundos en las cuevas que se ocupaban ya en la prehistoria, los puntos más profundos de las cuevas, ¿no? Donde solo entraban algunos y no todos. Los sacerdotes, los líderes de los grupos y los iniciados, ¿verdad? Bien, ¿cómo era en un origen esta iniciación? Tenemos algunas cosas que nos ayudan a hacernos una idea. Desde luego en Altamira y en muchas otras cuevas hay dibujos de máscaras, aprovechada la forma del roquedo y pintado con carbón vegetal. Máscaras que les han llamado los expertos espíritus, dioses, espíritus, que son extrañas, que no saben muy bien qué quieren decir. Están en muy mal estado la mayoría y por lo tanto también es difícil identificar los dibujos concretos, los diseños, si eran rostros verdaderos de aquellos que vinieron, si eran rostros simbólicos. Es complicado, sobre todo para ellos que no creen en todo esto, pues es complicado la interpretación. Sin embargo, yo destaco la cueva de Jullo, en Cantabria, que la descubrió Freeman. Freeman es un gran arqueólogo muy conocido, y que se asustó mucho cuando al penetrar hasta lo más profundo de esa cueva, encontró de repente, mirando a un lado, una máscara que le miraba y gritó: ¡ay, Dios mío, esta máscara me está mirando, esta cara me está mirando! Ella asustó mucho porque daba un poco de miedo esta máscara, ¿no? Es una máscara que tiene la mitad del rostro humana y la otra mitad de león. ¿Por qué también aparece tanto el león, ¿no? Desde la antigüedad? Desde lo más remoto, como estoy explicando. El león no tiene que ver con los seres que vinieron, que hemos explicado que eran reptiles acuáticos o son reptiles acuáticos. Lo que nosotros llamamos reptiles acuáticos, evidentemente no son reptiles, son extraterrestres. Pero el león no tiene que ver con ellos. Tiene que ver en el sentido de la depredación, ¿verdad? De ese animal potente, peligroso, el rey de la selva, y al que todos tienen miedo. La depredación, la agresividad, el miedo que impone. Pero mitad cara de humano y mitad cara de león. Esto es, ya lo he comprendido, una iniciación que te está diciendo que tú eres dos, que tú eres mitad humano y mitad depredador. La mitad humana es tu ser interno, tu verdad, y la mitad depredadora es la genética que tenemos de estos seres. La natural, por supuesto, también de supervivencia y demás, pero sobre todo te está indicando la genética añadida en el Sapiens Sapiens por estos seres. Estas son las máscaras que se encuentran en esta cueva en Cantabria. Para mí, algo único. Y desde luego, como me dedico también a analizar el Evangelio de Tomás en mi canal, voy explicando lo que significa, pues no se me puede pasar por alto que Jesús también habla de esto cuando explica qué es el ser humano. Él explica que somos dos, efectivamente, y que tenemos que dominar a este león, dentro del cual estamos introducidos. Él dice en el Evangelio de Tomás que desdichado el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. ¿Cómo que un hombre se deja devorar por un león? Pues es esta idea, ¿verdad? El hombre y el león. El hombre y el león están en ti. Domínalo. No permitas que el león se haga contigo y se haga hombre. Domínalo tú a él, ¿no? Para eso primero tienes que ser consciente de cuál es tu realidad. Primero tienes que saber. Entonces, desde la más remota iniciación, los pasos básicos y primeros que se daban en la iniciación, en el mundo antiguo, el primero era saber, tener un despertar de conciencia, ver que esto no encaja, que tienes que aprender algo, que tienes que descubrir algo, y acercarte a esos sabios que hay por ahí, que parece que algo conocen, y preguntar y decir: oye, mira, me ha pasado esto, siento una felicidad inmensa
y yo quiero saber y yo quiero entender. Ese sería el primer paso, saber. El segundo paso es querer, porque claro, todo depende de tu voluntad. Quizá no quieres continuar ese camino hacia la luz y quieres seguir en el juego, o quizá quieres utilizar ese conocimiento que ahora tienes para conseguir fines materiales en tu vida ordinaria, normal. El segundo paso es querer y el tercer paso es osar, atreverte, porque lógicamente este conocimiento se mantenía en secreto porque era muy peligroso. Muchos se jugaron la vida y muchos la perdieron por tener este conocimiento, acceder o por querer explicarlo a los demás, exponerlo a los demás. El último paso, es callarse, eso, es que como ya estaba hablando de ello, el silencio. Era obligatorio, por supuesto, mantener el silencio, porque si no eras capaz de hacerlo, lo más probable es que ese conocimiento se fuera perdiendo. Matarían a estas personas, irían a por ellas, y ese conocimiento podía perderse y no llegar a este presente, a este momento de hoy, en el que verdaderamente podremos hacer algo con ello y lo necesitamos, ya que es el sol el que nos está despertando ya a muchos, ya no son solo algunos los que se despiertan, los que buscan, los que indagan, los que quieren saber, los que no se conforman, los que no creen lo que se les cuenta o lo que parece ser. Ahora ya son muchos. Entonces ellos debían de imaginar que tenían que proteger mucho ese saber y que tenía que seguir transmitiéndose de generación en generación. Esto se lo debemos. Así que estos eran los grados de iniciación primarios, los más antiguos, y quiero recordar ahora mismo el hecho de que estos Fan Tumu, que les he dicho al principio, entendían todo esto en un simbolismo de un árbol. Cuando fallecen personas en sus tribus, les siguen colocando a los pies de un árbol. Es un árbol concreto, a las raíces, porque el árbol y el símbolo del árbol de la vida es esa ascensión desde las ramas, desde las raíces, que están en contacto con las aguas, con las emociones humanas, a una ascensión hacia los cielos y una apertura y un florecimiento en la copa hacia el cielo. Es un símbolo de todos esos pasos, de toda esa evolución, de toda esa iniciación que finalmente nos dará la libertad, por lo menos, de saber lo que hay y de elegir nuestro camino. Espero que les haya interesado. Seguimos con más en el siguiente vídeo. Gracias.